Bienvenidos a esta 14ª clase ya del curso. Seguimos en la unidad de cinemática, diría que esta va a ser la última clase que vamos a ver, si es que alcanzamos a cubrir todo, que yo creo que sí. Hoy día vamos a ver algunos ejemplos de movimiento circular, que fue lo que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Sí? Antes de llegar a los ejemplos, vamos a ver algo que nos quedó pendiente, que fue que habíamos hablado de que habían distintos tipos de aceleraciones y vimos solo una y no vimos la otra. ¿Sí? Entonces, para que vayamos empezando, recordemos un poco qué hicimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, la clase pasada empezamos a ver movimiento circular y vimos que habían dos casos posibles, ¿sí? Que el movimiento circular se recorriera a rapidez constante, que eso significaba que solamente había un cambio en la dirección de la velocidad, ¿sí? Porque veíamos que a medida que vamos dando la vuelta, entonces la velocidad a veces apunta por un lado, a veces apunta para el otro, entonces la dirección sí o sí va a cambiar, pero si la rapidez permanece constante, entonces el módulo de la velocidad permanece constante. Y la otra opción es que fuera un movimiento a rapidez variable, ¿sí? O sea, que además de estar cambiando la dirección, hubiera un cambio en el módulo de la velocidad. ¿Sí? Para los que no estuvieron en la clase del lunes y como todavía no han podido ver el video, les cuento que con esto prácticamente resumimos todo lo que vimos en la clase. Lo único que quería destacar es que a pesar de que le llamamos movimiento circular, no necesariamente se refiere a algo que esté girando en círculos, ¿sí? Puede referirse a un movimiento que se pueda modelar como un arco de circunferencia. Por ejemplo, no sé, vimos en la clase pasada, yo les hice un ejemplo de una montaña rusa, ¿sí? Entonces en la montaña rusa uno puede poner distintas circunferencias y modelar cada una de las vueltas de la montaña rusa como si fuera un movimiento circular. ¿Sí? Entonces, la verdad es que esto tiene muchas más aplicaciones que solamente, no sé, vueltas en rotondas, ¿sí? No solamente se trata de cosas que estén girando en circunferencias completas, ¿sí? Bueno, volviendo a lo donde estábamos, entonces vimos que se podía tener movimiento con rapidez constante o con rapidez variable, pero en ambos casos hay un cambio en la velocidad, ¿sí? A pesar de que en el cambio, o sea, a pesar de que en uno de los movimientos tenemos rapidez constante, la dirección de la velocidad está cambiando y por lo tanto hay un cambio en la velocidad y eso significa que hay una aceleración presente, ¿sí? Entonces, en ambos casos tenemos una aceleración. Entonces, vimos que podíamos decir que habían dos tipos de aceleración, ¿sí? Un tipo de aceleración que es la que produce el cambio en la dirección del movimiento y otra que es la que produce el cambio en el módulo. ¿Sí? Entonces, en la clase pasada alcanzamos a ver que la aceleración que producía el cambio en la dirección se llamaba aceleración centrípeta y no alcanzamos a ver cuál era la aceleración que producía el cambio en el módulo. ¿Sí? Para aprovechar este diagrama podemos notar entonces que en el movimiento a rapidez constante, como solamente hay un cambio en la dirección de la velocidad, entonces solamente vamos a tener un tipo de aceleración, pero en el movimiento con rapidez variable tenemos un cambio en el módulo y un cambio en la dirección. Eso quiere decir que vamos a tener los dos tipos de aceleración presentes en el movimiento. ¿Sí? Entonces, para que nos vayamos acordando qué era la aceleración centrípeta, bueno, la aceleración centrípeta hicimos toda la deducción, esto es lo que vimos en profundidad en la clase del lunes, de por qué tiene esta dirección, este sentido y este módulo. ¿Sí? Entonces, la aceleración centrípeta decimos que es aquella que presentan los móviles en un movimiento circular que modifica solamente la dirección de la velocidad, ¿sí? Y presenta una dirección radial hacia el centro de la circunferencia, ese sería el sentido, no hacia afuera, sino que hacia adentro, y cuya magnitud está dada por b cuadrado partido en r, o sea, la rapidez al cuadrado dividido en r. ¿Sí? Ojo que es la rapidez, porque estamos hablando de v, pero sin el vector. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que nos estamos refiriendo al módulo de la velocidad instantánea, que es lo que corresponde a la rapidez instantánea. ¿Sí? Entonces esto es un resumen de la aceleración centrípeta que vimos toda la deducción de cómo era esa, por qué tenía esa dirección, por qué tenía ese sentido y por qué tenía ese módulo. ¿Sí? Eso. Entonces, lo que nos quedó pendiente, volviendo al diagrama que estábamos viendo recién, es cuál es esa aceleración que produce un cambio en el módulo. ¿Sí? Entonces, ahora sí empezamos el contenido de la clase de hoy. Entonces, como nosotros andamos buscando una aceleración tal que cambie solo el módulo de la velocidad, pero no su dirección, entonces lo que andamos buscando es que los vectores v con a
deben ser paralelos entre sí, porque ya vimos que si es que tenía alguna componente perpendicular, entonces esa componente perpendicular iba a hacer un cambio en la dirección de la velocidad. Y por lo tanto, la única manera es que ambos sean paralelos, ambos tengan la misma dirección, y eso quiere decir que ambos van a ser tangenciales a la trayectoria. ¿Sí? Porque la velocidad era tangencial a la trayectoria y la aceleración entonces también va a tener que tener esa misma dirección que es tangencial a la trayectoria. Ahora, ojo, porque estamos hablando esta vez de que la dirección de la aceleración la estamos hablando como dirección en el sentido de la misma línea que lo contenga. ¿Sí? Pero ya hemos visto que el sentido que tenga la velocidad con la aceleración va a ser si es que esto aumenta su rapidez o disminuye su rapidez. ¿Sí? Me estoy adelantando, pero vamos para allá. Entonces, la única manera que tenemos de que una aceleración produzca variaciones en la rapidez y no en la dirección es si se tiene que la velocidad sea paralela a la aceleración, ¿sí? O sea, que tengan la misma dirección. ¿Sí? Y la verdad, bueno, y por eso es que llamamos a este tipo de aceleración aceleración tangencial, ¿sí? Porque es tangente a la circunferencia. Ahora, notamos que esta aceleración tangencial se refiere a una aceleración que solamente produce cambios en la rapidez. En verdad, esto es lo que ya hemos estudiado, ¿sí? Esto es lo que estábamos acostumbrados a entender como aceleración, ¿sí? Como esta que producía un cambio en la rapidez, ¿sí? Entonces nosotros ya vimos todos estos ejemplos del fantasma, por ejemplo, teníamos el vector a velocidad y la aceleración paralelos entre sí, ¿sí? Entonces eso ya lo estudiamos. Entonces, en este caso, vamos a decir que la aceleración tangencial se define como la derivada de la velocidad, y aquí hay que poner ojo, porque lo definimos como la derivada de la velocidad tangencial respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo es que se aplica todo esto, pero lo importante es notar que la aceleración tangencial es la aceleración que hemos hablado durante todo el curso, ¿sí? Es la aceleración que produce cambios en la rapidez, ¿sí? Entonces, como resumiendo ya todo, el movimiento circular puede darse con rapidez constante o con rapidez variable. En el caso de rapidez constante, entonces posee una aceleración total que está dada sola por la centrípeta, ¿sí? Porque solamente está presente una aceleración centrípeta que es la que está produciendo el cambio en la dirección de la velocidad. Sin embargo, un movimiento a rapidez variable posee una aceleración doble, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Su aceleración total se puede obtener como la suma de dos aceleraciones, la centrípeta, que es la que produce el cambio en la dirección, y la tangencial, que es la que produce el cambio en la rapidez o en el módulo de la velocidad. ¿Sí? Y eso es todo. Pero para verlo como en la gráfica y cómo es que esto se ve, la verdad es que uno podría imaginar esto como la montaña rusa que habíamos visto en la clase pasada, y entonces vemos que en cada uno de estos puntos que se grafican, la podemos modelar como que está recorriendo un arco de circunferencia. Pero si se fijan, tiene dos aceleraciones, o sea, este sería un movimiento a rapidez variable. ¿Sí? Y a este movimiento a rapidez variable, entonces podemos ver que tiene aceleraciones centrípetas en cada uno de los puntos que apuntan hacia el centro de cada circunferencia que está modelando en este caso el movimiento. Entonces, en el primer caso la aceleración centrípeta queda apuntando prácticamente hacia abajo, en el segundo queda hacia arriba, en el tercero queda de nuevo hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la circunferencia en la que se ve inserto el movimiento. Pero además tiene una cierta aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos ver que si imaginamos que esta pelota se estaba moviendo desde la izquierda hacia la derecha, entonces su velocidad iba de izquierda a derecha, y en este caso podemos ver que la aceleración tangencial también va de izquierda a derecha. ¿Sí? Y eso quiere decir que van a tener tienen la misma dirección porque ambos son tangenciales y además van a presentar el mismo sentido. Eso entonces va a producir un aumento o una disminución de la rapidez a medida que avanza este móvil. Los leo o escucho. A ver si despertaron. Aumento. Ah, ya, gracias. Pensé que no había nadie.
y que, que nadie me estaba pescando. Gracias Antonia y Cameron, ¿sí? Un aumento, ¿sí? Porque si la velocidad la pensamos como de izquierda a derecha a lo largo de toda la trayectoria, entonces la aceleración tangencial va también en ese mismo sentido y por lo tanto eso va a producir un aumento en la rapidez. Pero si nosotros miramos cómo se está formando este vector aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, podemos ver que entre ellos son perpendiculares y por lo tanto el vector aceleración total que presenta el movimiento en un instante de tiempo se puede obtener como la suma de estos dos vectores. Y por eso es que vemos que se forman este otro vector, que le llamamos A, sin ningún subíndice, que es en verdad el vector suma, el vector aceleración total que llevaba en ese momento. Entonces, en cada uno de estos puntos de la trayectoria, la aceleración total va a ser un vector que no es ni completamente radial ni completamente tangencial, porque es efectivamente la suma vectorial de la aceleración tangencial con la aceleración centrípeta, y nos va a quedar un vector entonces medio en diagonal entre medio de esos dos vectores, ¿sí? En este caso la suma está hecha por haciendo el paralelogramo, ¿sí? Entonces por eso les marco el rectángulo para que vean que el vector aceleración total corresponde a la diagonal del paralelogramo que se está formando en este caso, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que tener en mente, ¿sí? Esto de hecho es toda la materia que vamos a ver hasta como de movimiento circular en cinemática, porque todo lo demás ya tiene que ver con dinámica, que es la próxima unidad. Entonces por ahora esto es lo que tenemos que tener en mente, que existen dos tipos de aceleraciones, una centrípeta, que es la que apunta radicalmente hacia el centro, y que es la que nos está produciendo el cambio en la dirección, y podría darse que también haya otra aceleración, que es tangencial al movimiento, que dependiendo si va en el mismo sentido o no que la rapidez, entonces aumenta o disminuye la rapidez, y en el fondo la aceleración total es la suma vectorial entre estas dos aceleraciones, ¿sí? Ese es un resumen de la teoría que necesitamos, y entonces pongámosla a prueba, ¿sí? Veamos cómo es que llevamos esto a la práctica, ¿sí? Entonces, para eso, les tengo el siguiente ejemplo, ¿sí? Y me gusta mucho este ejemplo porque refleja que no todo se refiere a un movimiento en círculo, ¿sí? Uno piensa movimiento circular y como que se imagina todas las cuestiones ya como dando vueltas absurdamente, y la verdad es que no, esto también nos sirve para modelar todas las curvas, o sea, para poder ver, no sé, cómo los autos doblan, para ver, no sé, cómo se mueven las montañas rusas, cualquier cosa que ya no vaya en línea recta, no vaya tampoco en manera parabólica, sino que vaya con alguna curva que podemos modelar con distintas circunferencias que se asimilen a la trayectoria que tenemos, ¿sí? Entonces leamos el ejemplo. Tenemos en este caso un tren, ¿sí? Que desacelera mientras entra en una curva horizontal cerrada, ¿sí? Primer detalle, nos dicen y nos destacan aquí que la curva es horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, entonces el tren solamente se está moviendo dentro del plano, ¿sí? Desde el plano como del suelo, y no tiene inclinaciones que pudieran hacer que este movimiento no fuera en 2 dimensiones, sino que fuera en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces es para asegurarnos de que este es un ejercicio simple, ¿sí? Un ejercicio donde la curva es horizontal y por lo tanto esto se mueve dentro de un mismo plano, ¿sí? Entonces, tenemos un tren que desacelera mientras entra en una curva horizontal cerrada, desde 90 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora en los 15 segundos que tarda en cubrir la curva, ¿sí? El radio de la curva, que es en el fondo la circunferencia que mejor modela esta curva, es de 150 metros, ¿sí? Y lo que nos piden es que calculemos la aceleración en el momento en el que la rapidez del tren alcanza 50 kilómetros por hora. Suponga que continúa frenando en este tiempo con la misma relación que llevaba antes, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer en el fondo es ver cuál es la aceleración, pero no le pusieron apellido, por lo tanto se están refiriendo a la aceleración instantánea total que lleva el tren en ese momento. Es decir, nosotros vamos a tener que encontrar, en este caso, cuál es esa aceleración total, si es que de verdad hay aceleración centrípeta, hay aceleración tangencial y cuánto vale cada una, ¿sí? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿qué aceleraciones tenemos presente en este problema? Los leo, escucho.
No pasa nada. Porque no me quiere. Ya, hay centrípeta. Ok, perfecto, gracias Antonia. Sí, sí hay centrípeta porque está cambiando de dirección. ¿Sí? Entonces, si cambia de dirección, primero iba, no sé, aquí mirando el dibujo, primero iba hacia adelante y luego va hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que cambió de dirección. Una que lo dobla y una que lo frena, como dice Cameron. Exacto, una que está variando en la dirección y otra que está variando el módulo. Y tal como dice Catalina, también está presente la tangencial. Entre los tres me armaron cuáles eran las aceleraciones presentes. ¿Sí? Entonces, Catalina dice que también está presente la aceleración tangencial. Veamos entonces cómo es que hacemos esto. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Y veamos cómo es que lo hacemos. Ya. Entonces, empecemos. Ay, denme un momento porque se me perdió el chat. Ahí sí, ya. Entonces, tenemos el problema que nos dice un tren en una curva horizontal, ¿sí? Entonces, eso dibujado desde arriba, vamos a hacer una vista superior de este problema. Entonces, vista superior. Lo que tendríamos es algo así, a ver si me resulta. ¿Sí? Esa sería la curva. Aquí esto lo puedo modelar con una circunferencia, esta curva que se forma aquí, con una circunferencia de radio conocido, nos los dijeron, nos dijeron cuánto era ese radio, y el tren que venía por aquí, lo vamos a dibujar como un vagón nomás, ¿ya? Ya, bueno, ya, le hago más vagones. Ya ahí está el tren. Tiene 2 vagones y un cachito. Este tren venía con una cierta rapidez inicial, me voy a poner V0 a esa rapidez inicial, y va a dar la vuelta, va a dar la curva, y después va a estar en alguna otra parte, por ejemplo aquí, y va a llevar otra velocidad, ¿sí? Porque va cambiando la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es más o menos una idea de lo que está pasando, ¿sí? Esto es lo que está pasando en el dibujo. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que ver ahora, lo que tenemos que empezar a ver ahora, es cómo llevamos esto a poder aplicarlo a lo que conocemos, ¿sí? Entonces, pongamos primero los valores que sabemos del ejercicio. R nos dijeron que era 150 metros y pasa desde una velocidad inicial, perdón, desde una rapidez inicial de 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, a una rapidez final de 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Y en ese trayecto, en pasar de velocidad inicial 90 hasta velocidad final de 50, se demoró un cierto tiempo, TC le vamos a poner como el tiempo de la curva, que fueron 15,0 segundos. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos. ¿Sí? Esta es la vista superior entonces del ejercicio y a partir de esto entonces tenemos que empezar a sacar la información que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ideas? Recibo ideas de cómo hacemos esto. ¿Profe? Ah, gracias. ¿Ya? Me ocurre calcular como el módulo de la aceleración centrífuga, ¿cómo se dice? Centrípeta. Centrípeta, esa, con ¿Ya? la tangencial. Ya, ok. Así, a primero. Ok, entonces quieres escribir el módulo de ambas. ¿Sí? Ya. Además, Catalina nos dice escribir las ecuaciones de movimiento. La verdad es que sí, podríamos escribir las ecuaciones de movimiento. Eso es lo que hemos hecho en todos los ejercicios. Todos los ejercicios siempre se parten escribiendo las ecuaciones de movimiento. Pero no tenemos ecuaciones de movimiento, posición, velocidad, aceleración, me refiero, cómo cambia la posición en el tiempo, cómo cambia la velocidad en el tiempo, para un movimiento circular. ¿Sí? Lo definimos para el movimiento a velocidad constante y para el movimiento a aceleración constante, pero este movimiento se escapa de eso, porque resulta que no es con velocidad constante,
¿sí? Porque la velocidad va a cambiar de dirección y eso inmediatamente hace que no sea constante. Y tampoco es un movimiento de aceleración constante, porque la aceleración apunta radialmente. Eso quiere decir que a veces va a apuntar, no sé, derechito hacia la izquierda o a veces va a apuntar hacia abajo, entonces tampoco la aceleración es constante. Entonces, técnicamente nosotros no sabemos cuáles son las ecuaciones de movimiento que se adaptan mejor a este movimiento. ¿Sí? Entonces vamos a seguir la idea de Camilo, que es escribamos, tratemos de escribir cuál es la aceleración centrípeta y cuál es la aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, veamos, escribamos. Vamos a partir por la tangencial, porque es la que estamos más acostumbrados, la que ya conocemos. ¿Sí? Escribamos la aceleración tangencial. ¿Sí? Ahora, esta aceleración nos dicen que el tren desacelera mientras está entrando esta curva, y entonces, Valentina, te leo antes de seguir. La verdad es que el sistema de referencia siempre es necesario como para saber desde dónde uno está mirando las cosas, pero es súper hiper necesario cuando uno está definiendo posiciones. ¿Sí? Porque yo no puedo hablar de que estoy en la posición 50 metros si es que no sé dónde está el origen. ¿Sí? Entonces, en ese caso ya no podemos hablar de posiciones si es que yo no tengo un sistema de referencia establecido. En este caso, si es que nosotros queremos ver solamente los módulos de las cosas, por ejemplo, a mí me preguntaran, ¿cuál es el módulo de la aceleración tangencial? Yo respondo y ningún problema. Pero la verdad es que como nos preguntan la aceleración en el momento tanto, entonces el sistema de referencia, la aceleración es un vector. Y por lo tanto yo voy a tener que responder con una cierta dirección y sentido. ¿Sí? Entonces la verdad es que sí vamos a necesitar un sistema de referencia. Y no me quería complicar tanto, pero ya que lo preguntaste, veámoslo al tiro. ¿Sí? Cameron, pero ¿se puede poner el sistema en el tren, por ejemplo, que se mueve? La verdad es que sí, aquí empezamos a poder poner cosas un poco más raras, ¿sí? Entonces, de hecho, el sistema de referencia que vamos a ocupar ahora para estos ejercicios de circular, en general, son un poco más extraños, porque no sé si ustedes los han visto, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a poner el eje X y el eje Y, ¿sí? Y el eje X y el eje Y uno dice ya, ok, el X horizontal y el Y vertical. Si yo hago eso, entonces yo podría poner, por ejemplo, el sistema de referencia en este punto, porque puedo, ¿sí? Entonces podría poner aquí el eje Y y el eje X, ¿sí? Pero eso quiere decir que el tren, por ejemplo, va a tener una dirección, la velocidad del tren va a tener una dirección que va a ir cambiando en este eje X e Y. A veces va a ser una velocidad en el primer cuadrante, después va a ser en el segundo, después va a ser en el tercero, etc. Se puede, pero la verdad es que va a ir cambiando constantemente y eso se vuelve un poco confuso, ¿sí? Entonces, el sistema de referencia que nosotros ocupamos en estos casos de movimiento circular es un sistema de referencia que nos da las dos direcciones que a nosotros nos interesan, ¿sí? Que es la dirección radial y la dirección tangencial, que se le denomina teta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a establecer un sistema de referencia que tenga la dirección radial y la dirección tangencial. De esta manera se nos simplifica el mundo, porque resulta que el tren siempre tiene el tren siempre tiene una velocidad que tiene dirección tangencial. Entonces, siempre va a estar a lo largo del mismo eje, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, uno lo que podría pensar es que supongamos que ponemos el sistema de referencia aquí. Déjenme arreglar un poco el dibujo porque el ejercicio nos dice que calculemos la aceleración cuando el tren llega a una rapidez de 50 kilómetros por hora, o sea, como cuando ya había llegado a este punto. ¿Sí? Entonces, ay, me quedó muy mal esto. Entonces, vamos a calcular en esa dirección, este es el radio de 150 metros, y eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner el sistema de referencia aquí, en este punto, en donde estaba el tren, en el punto en el que nosotros queremos calcular esta aceleración. Y en vez de poner un eje X y un eje Y, lo que vamos a poner es un eje R, que va a ser radial, ¿sí? A lo largo, en este caso lo vamos a poner apuntando hacia el centro, podría ser hacia afuera de la circunferencia, así, perdón, así, como a lo largo de la dirección radial, pero yo tengo que elegir si pongo los positivos hacia dentro de la circunferencia o hacia afuera de la circunferencia.
como yo sé que la aceleración centrípeta es hacia el centro, entonces mejor lo pongo hacia el centro porque así me aseguro de que la aceleración centrípeta me quede positiva. Y el otro eje, este sería el eje radial, y el otro eje, que es el eje tangencial, debería entonces ser perpendicular a este eje que tenemos puesto acá, y idealmente también lo ponemos con los positivos hacia donde nos convenga. Entonces, como el tren se está moviendo de derecha a izquierda, voy a poner el eje tangencial, que lo representamos con teta, en la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces así todo es positivo y todo es bonito. ¿Sí? Entonces esto de elegir los positivos y el negativo como me convenga, lo tengo que hacer yo en función de las variables que me dio el ejercicio para asegurarme de facilitar los cálculos haciendo que todo sea positivo. La verdad es que yo lo puedo poner al revés y no hay ningún problema, es solamente que voy a tener que tener en cuenta qué cosas son negativas en función de la dirección que tiene. ¿Sí? Ya, entonces tenemos el sistema de referencia. Ah, la Brenda se perdió. Ya. ¿Dónde te perdiste, Brenda? Cuéntanos. Quizás se perdió por este eje X e Y que tengo dibujado al lado. ¿Sí? No, olvida eso. ¿Sí? Entonces, lo que les estaba tratando de decir con eso es que normalmente nosotros ocupamos un eje X y un eje Y, que son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, ese X e Y, si yo los pusiera a lo largo de la trayectoria, supongamos que aquí está la curva, entonces el eje X y el eje Y, a medida que el tren va moviéndose, entonces yo lo podría trasladar con el tren. Imaginemos que subimos a este eje X e Y arriba del tren. Entonces el eje X siempre va a apuntar hacia la derecha, ¿sí? Y siempre va a estar así, y va a ir dando la vuelta. Entonces eso va a hacer que la velocidad del tren, como la velocidad del tren es tangencial, a veces va a ir justo para arriba, después cuando vaya doblando la velocidad va a ir para allá y después va a ir para el otro lado. Y si te fijas en el eje X e Y, entonces va a ir primero a lo largo del eje Y, después va a ir como en el segundo cuadrante, después va a ir horizontal, etc. Y entonces eso nos complicaría un poco los cálculos si es que nosotros lo hiciéramos de esa manera, porque de alguna manera estamos diciendo que el movimiento va a ser como con una velocidad que va cambiando en el tiempo, pero que va cambiando de dirección más encima dentro del plano. Entonces, una manera de simplificar esto es como hacer que el sistema de referencia que yo tengo lo subo arriba del tren, pero que siempre vaya apuntando con el tren, como que vaya girando. Entonces eso es equivalente a poner un sistema de referencia, pero que no se puede llamar X e Y, porque el X y Y nosotros lo ocupamos normalmente para decir horizontal y vertical. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle tangencial y radial. Entonces de esa manera, a medida que el tren va girando, la dirección tangencial también va girando con la curva y por lo tanto podemos pensar que la velocidad del tren es siempre tangencial y por lo tanto la velocidad del tren, yo la podría escribir algo así. La velocidad del tren para cualquier instante de tiempo se escribe como una cierta velocidad, pero siempre en la dirección tangencial. ¿Sí? Si es que yo lo hiciera con X e Y, entonces yo tendría que ver que la velocidad del tren es una cierta velocidad en X para un cierto instante de tiempo, más una cierta velocidad en Y. Y tendría dos componentes. Entonces lo que hacemos al poner este sistema de referencia es simplificar esto porque hacemos que la velocidad sea en una sola dirección, que es la dirección tangencial. ¿Sí? Es una simplificación del movimiento solamente para cuando nosotros hacemos movimientos circulares. Entonces R equivale a X y Y a o 0, no entendí, pero más o menos, ¿sí? Porque la verdad es que equivalen, entre comillas, equivalen, ¿sí? Porque van a ser los dos ejes, ¿sí? Entonces, sí, en ese sentido equivalen al X e Y, van a ser las dos coordenadas, ¿sí? Pero no son exactamente el X y el Y, porque el X y el Y tienen una dirección fija. En cambio, estos van a ir cambiando, ¿sí? Porque siguen a la tangencial y siguen a la radial, ¿sí? Eso era, ¿ya? Eso. Seguramente más de uno tenía esa misma duda que Brenda, así que espero haberles aclarado a todos, ¿sí? Solo hay que tener en cuenta que la velocidad es tangencial, claro, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, veamos cómo es que nos quedaría la aceleración tangencial,
¿sí? Entonces, la aceleración tangencial es el cambio de la velocidad. Ah, perdón, no leí a Valentina. Solo son válidas para velocidades, ¿cierto? No para posiciones. También se puede ocupar para posiciones. Por ejemplo, yo podría pensar que la posición, si es que pongo el origen en el centro de la circunferencia, en vez de haberlo puesto en la curva, si lo pongo en el centro, entonces, déjenme ver cómo quedaría esto. Sí, ay, no sé si voy a poder borrar esto. Sin borrar lo otro. Déjenme arreglar esto. ¿Sí? Entonces, aquí estaba el trencito. ¿Ya? Si yo pusiera el sistema de referencia acá con el origen en el centro, ¿sí? Y la dirección radial, ay, no sé cómo dibujar esto. ¿Ya? Pero supongamos que tenemos el origen en el centro, entonces lo que tenemos, podemos decir que la dirección del tren es siempre 150 metros en la dirección radial hacia afuera. Entonces yo podría pensar que esta es la dirección radial, ¿sí? Y yo sé que la posición del tren, mientras va dando la curva, es siempre a 150 metros desde el centro en la dirección radial. Y por eso es que va cambiando, ¿sí? Solo, es que como se mueve, no entendí a qué te refieres con eso. Ah, ya, ok. Aclaré tu duda. Esto se puede ocupar siempre, ¿sí? Ya, entonces déjenme volver atrás. Ya, entonces, estábamos en escribir la aceleración tangencial, ¿sí? Entonces, la aceleración tangencial es la que representa, vamos anotando todo esto porque es lo que vamos a ir pensando, representa el cambio en la rapidez, ¿sí? Y por lo tanto, es la que hemos estudiado, es la que ya conocemos, es la que conocemos desde siempre, ¿sí? Entonces, si el movimiento es con aceleración tangencial constante, ¿cómo sabemos esto? ¿Sí? Porque pareciera que yo lo estoy imponiendo, pero la verdad es que el ejercicio nos lo dice, porque dice que suponga que continúa frenando en este tiempo con la misma relación, ¿sí? Entonces, hay una cierta relación que fue la que se produjo cuando cambió de velocidad desde los 90 hasta los 50 kilómetros por hora. Y como nos dicen que va a seguir con esa relación, entonces yo podría pensar que la aceleración tangencial que está sucediendo, la que me está cambiando la rapidez, es constante, ¿sí? Y entonces, como la aceleración tangencial es constante, se puede calcular como, y aquí vamos a escribir entonces, la aceleración, solo el módulo de la aceleración tangencial, por eso no le escribo la flechita arriba, si es que es constante, entonces yo la podría escribir como la aceleración media, ¿sí? Como el promedio de aceleraciones, porque es constante, entonces todo el rato es la misma y por lo tanto el promedio es igual a la instantánea, ¿sí? Entonces, en este caso, yo podría calcular la aceleración tangencial como el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo en el que se produjo. Y estas cosas las conozco. Pues. Sé cuánto fue el cambio de velocidad. Fue desde 90 kilómetros por hora hasta 50 kilómetros por hora. Y en ese intervalo, o sea, en cambiar de esa velocidad a la otra, me decían que tardaba 15,0 segundos. ¿Sí? Ahí esto era 90,0. ¿Sí? Entonces, si lo vemos escrito de esta manera, yo podría hacer 90 menos 50, 40 dividido en 15 y sacar el valor, pero eso nos quedaría en una unidad muy rara, porque si se fijan tenemos kilómetros por hora y abajo segundos, ¿sí? Entonces la verdad es que tenemos que poder ver esto como en la misma unidad, ¿sí? A Cameron. ¿Por qué no puso como vector? Porque me estoy refiriendo a el módulo de la aceleración, ¿sí? Entonces yo podría pensar que esto es como el módulo de la aceleración, es el módulo del cambio de velocidad, ¿sí? El cambio de rapidez en este caso. ¿Sí? Entonces por eso es la misma notación, escribirlo así o escribirlo sin las flechas arriba. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es calcular solamente el módulo de la aceleración tangencial y de ahí vamos a ver qué dirección tiene. ¿Sí? Por ahora solamente vamos a ver el número, ¿sí? Entonces, como les decía, necesitamos tener todo esto en las mismas unidades,
¿sí? Entonces veamos cómo es que podemos transformar estos kilómetros por hora a, ojalá, metros por segundo o kilómetros por segundo, para que nos quede al menos la unidad de tiempo en la misma unidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? La aceleración tangencial, les voy a hacer la manera rigurosa de hacer esto, ¿sí? Entonces, voy a tener 90,0 menos 50,0, de hecho, anotémoslo al tiro, por si esta resta no está difícil. 40,0, pero estos son kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, kilómetros por hora, dividido en los 15,0 segundos. Pero a mí me gustaría poder escribir esto en metros por segundo, ¿sí? O kilómetros por segundo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por un 1, ¿sí? Multiplicar por 1 no hace nada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por un 1, pero no un 1 cualquiera, ¿sí? Cosas divididas por sí mismas, una cosa dividida por sí misma siempre me da 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por una hora, y una hora, ¿cuántos segundos es? ¿Sí? Una hora, yo puedo pensar que tiene 60 minutos, ¿sí? Y cada uno de estos minutos tiene 60 segundos. Entonces 60 por 60 son 3.600 segundos. Si se fijan, este paréntesis que yo escribí acá vale 1, porque lo que yo tengo escrito arriba es exactamente lo mismo que tengo escrito abajo. Una hora es lo mismo que 3.600 segundos, ¿sí? Entonces voy a escribir ese 1 y voy a escribir otro 1 más, conveniente, un 1 conveniente, porque yo sé que un kilómetro es 1000 metros, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo escribir otro 1 conveniente. Hasta el momento no le he hecho nada a lo que tenía antes, porque solamente estoy multiplicando por 1, ¿sí? Entonces, multiplicar por 1 no cambia nada. Pero escribirlo de esta manera me ayuda a cambiar las unidades, porque entonces si se fijan, aquí tengo un kilómetro, pero que se podría simplificar con ese, y tengo una hora que se podría simplificar con esa. Entonces, en verdad, las unidades que me van quedando son solamente metros, segundos y segundos. Y ahora sí, todo está en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, lo que nos falta es poder resolver estos números, ¿sí? Entonces, vamos a concluir que la aceleración tangencial es 40,0 por 1000, que es el 1000 que nos quedaba de acá de los metros, dividido, lo voy a anotar así mejor, dividido en los 3.600 segundos, en los 3.600, todo esto me queda en las unidades que tenía arriba, metros divididos segundos, y abajo todavía tengo el 15,0 segundos, ¿sí? Y ahora entonces, me equivoqué, sí, era 40,0, ¿sí? Déjenme anotarlo mejor, 40,0, ahí sí, gracias Brenda. Entonces ahora resolvamos los números, pues, ¿sí? Entonces esto me va a dar 40 por 1000 dividido en 3600 y esto dividido en 15. Entonces esto me da 0,74074 infinitamente. Y me queda en metros dividido segundo, ¿sí? Entonces la verdad es que esto es metros dividido en segundo cuadrado, que tiene sentido porque estamos viendo una aceleración, ¿sí? Entonces, les pregunto yo a ustedes, por cifras significativas, ¿cómo debería yo reportar este resultado? Gracias, Brenda. Debería yo mantener... tenemos un desacuerdo, ¿sí? Brenda dice 0,74 y Camilo y Isidora dicen 741. Va ganando el 741. A ver, ya, ¿quién da más? ¿Quién da más? Sí, la verdad es que, como habíamos hablado antes, esto depende de la literatura que ustedes vean, ¿sí? Hay algunos autores que dicen que 0,74 es válido y hay otros que dicen 741 es lo mejor, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo considero que el 0 no cuenta como una cifra significativa porque solamente está dando el valor decimal. Entonces, la verdad es que yo cerraría esto como 741, pensando en que ahí están las tres cifras significativas y el otro es habría que aproximar el 0 porque hay un 7 en el término que sigue, metros por segundo cuadrado, o bien, tal como me dice José de la Peña, escribir esto en notación científica y así no discutimos nada, que sería 741 por 10 elevado a menos 1 metros dividido segundo cuadrado, ¿sí? Cualquiera de esas dos formas es válida, ¿sí? Podemos escribir eso y estamos acorde a las cifras significativas. Este entonces sería, lo voy a anotar, este sería el módulo
de la aceleración tangencial. Me acabo de dar cuenta de algo y nadie me dijo nada. Me voy a devolver a ver si alguien se da cuenta de lo que yo me acabo de dar cuenta. Cuando hicimos esto, ¿cómo se define este delta B? ¿Qué es delta B? ¿Qué significa ese delta B? Está al revés la cosa. ¿Sí? Sí, pues significa el cambio de rapidez, efectivamente. ¿Y cómo se calcula el cambio? ¿Qué? El cambio se calcula como rapidez final menos la inicial. ¿Y quién es nuestra final? El 50. Entonces, en este caso, tenemos al revés esto. O sea, afortunadamente esto no cambia mucho los cálculos, porque 50 menos 90, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 50 menos 90? ¿Sí? Es menos 40. Entonces aquí, menos, menos, menos. ¿Sí? Y listo. Entonces, de menos, menos. Ya lo arreglamos. ¿Sí? Sí, que no sufra tanto, Brenda. Sí, sí, ya tuvo arreglo. ¿Sí? Entonces, en verdad, y me di cuenta cuando escribí esto de que sería el módulo de la aceleración tangencial, porque la verdad es que entonces este no sería el módulo de la aceleración tangencial. Sería, y de hecho quizás confundí a Cameron cuando lo dije al principio, cuando le expliqué cómo estábamos escribiendo esto sin los vectores, porque la verdad es que entonces aquí nosotros sí le estamos poniendo dirección, solamente que todo es a lo largo de la misma dirección. Podríamos escribir esto de esta manera, como que la aceleración tangencial con dirección tiene dirección, pero ambas de estas direcciones van a lo largo de teta tongo, ¿sí? Son tangenciales, todo es tangencial. Y como todo es tangencial, entonces yo puedo, como ya sabemos que es tangencial, entonces ¿para qué vamos a estar poniéndole el teta tongo? Es lo mismo que hacíamos antes, cuando teníamos Bx, así, Bx, y todo era en X tongo, entonces ¿para qué escribimos el X tongo? Pues si ya está en el subíndice, ¿sí? Entonces la verdad es que esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá, en verdad, lo que nos está representando este menos, y vamos a anotarlo aquí, donde el signo negativo, o el signo menos, ¿qué nos está representando entonces? Los leo, a ver, ¿cómo interpretarían ese signo menos? Que frena, ¿sí? Cameron dice que frena. Entonces, ¿cómo eso se interpretaría en cuanto a la dirección de esta cosa? Pensemos en cómo teníamos puesto el teta-tongo, ¿sí? El teta-tongo es positivo en la dirección del movimiento. ¿Cómo sería entonces esta aceleración? Contraria a la velocidad, ¿sí? Entonces, la verdad es que donde el signo menos representa que esta aceleración es contraria a la velocidad. O sea, que si nosotros escribiéramos esto vectorialmente, la aceleración tangencial tiene como módulo 0,741 en la dirección de teta tongo negativa, ¿sí? Eso quiere decir que la aceleración en este caso estaría apuntando para acá, ¿sí? Voy a borrar esa flechita porque va a confundir, pero es a lo que me refiero, ¿sí? Que el teta tongo era tangencial, pero hacia la izquierda, y en esto estamos viendo lo tangencial hacia la derecha, ¿sí? De ahí vamos a hacer el dibujo perfecto para que veamos todo esto, ¿sí? Entonces, nos falta ver la aceleración centrípeta, ¿sí? Para la aceleración centrípeta, nosotros sabemos que tiene módulo, lo vimos en la clase pasada, p cuadrado partido en r. ¿Sí? Esto lo voy a anotar así porque no son las variables del problema, es como la ecuación que nos define el módulo de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, como nos piden en este caso la aceleración centrípeta cuando lleva 50 km/h, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, ok, ¿cuál es la rapidez
que lleva cuando estamos calculando la aceleración centrípeta. Esa rapidez que lleva en ese instante de tiempo son los 50,0 kilómetros por hora, y por lo tanto esta aceleración centrípeta es válida para el instante en el que estamos calculando, ¿sí? Que sería este, dividido, al cuadrado, perdón, dividido en los 150 metros de radio, ¿sí? Entonces aquí solamente hacemos el cálculo, nos va a quedar 50 cuadrado dividido en 150, y esto nos quedaría entonces 16,66666, infinito 6. Pero espérense, porque ¿en qué unidad nos quedaría esto? Perfecto, esto nos queda 16,666 kilómetros por hora cuadrado dividido en metros, ¿sí? Entonces eso en verdad no nos dice mucho, ¿sí? Entonces cambiemos primero las unidades. Entonces, cambiando las unidades, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, y nos va a quedar entonces que la aceleración centrípeta son 50 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Un kilómetro, que lo tengo que poner abajo para que se simplifique, un kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Y el hora, que lo quiero simplificar con el que está abajo, lo pongo arriba, y una hora en segundos son 3600 segundos. Y esto está al cuadrado, y además está dividido por los 150 metros. Ahora sí nos va a dar un resultado coherente. Entonces voy a tener, se me simplifican los kilómetros, se me simplifican las horas, y voy a tener que hacer entonces 50 por 1000 dividido en los 3600 al cuadrado, y esto dividirlo por los 150. Entonces me quedaría 1,286000823. Y ahora sí me queda en metros segundo cuadrado. Entonces, por cifras significativas, ¿cómo reporto esto? Ahí. 1,29, me dice Daniela. Rebeca está de acuerdo, Isidora está de acuerdo, perfecto, ¿sí? Aquí es mucho más claro porque no tenemos el cero, entonces 3 cifras significativas son los 3 dígitos que tenemos, y por lo tanto solamente hay que aproximar el último porque el que sigue es 6, ¿sí? Entonces 1,29 metros segundo cuadrado. Y este sería el módulo de la aceleración centrípeta. Por lo tanto, si lo quiero escribir como vector, entonces yo sé que la dirección de la aceleración centrípeta es radial, y por lo tanto este sería su módulo, 1,29 metros por segundo cuadrado, pero su dirección, aquí me faltó la unidad, metros partido segundo cuadrado, pero su dirección sería, de acuerdo a lo que tenemos puesto, como tenemos el radial positivo hacia el centro de la circunferencia, y yo sé que la aceleración centrípeta es hacia el centro de la circunferencia, entonces nos queda en la dirección R-tongo, se llama, R-tongo positiva, ¿sí? Positivo. Y listo, pues. Tenemos la aceleración centrípeta y tenemos la aceleración tangencial, pero la verdad es que no hemos calculado aún cuál es la aceleración total de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? ¿Sí? Para poder hacer esto, tendríamos entonces, yo partiría por armar un dibujo, ¿sí? Entonces voy a armar el dibujo que hacemos siempre, pero con otros ejes. Va, hay que ver. Justo estaba diciendo eso y lo hice mal. Con otros ejes, ahora sí. Vamos a dibujar un eje R, que va a ser el eje radial que tenemos dibujado arriba, y un eje θ, que es la dirección tangencial que tenemos dibujado, ¿sí? Entonces está escrito igual que en el dibujo inicial, ¿sí? Solo que lo enderecé. Entonces, enderezado, yo sé que... Ay, voy a tener que dibujar esto más grande. Aquí está el R, y aquí voy a alargar esto, ¿sí? Entonces, tiene una aceleración centrípeta a lo largo del eje R de 1,29, ¿sí? Entonces, por aquí, supongamos. Pero además tiene una aceleración tangencial de 0,741, pero en los menos θ tongo, ¿sí? O sea, acá estaban los positivos, aquí están los positivos, y los negativos estarían para este lado, ¿sí? Y por lo tanto aquí entonces yo tendría al menos 0,741. Y entonces mi vector aceleración total sería algo así.
Esta sería la aceleración neta que tenemos en este momento. Y entonces, si es que yo quiero saber cuánto es esta aceleración total, tengo dos opciones. O yo lo reporto es un vector, tengo que reportarlo como un vector. Los vectores tienen módulo, dirección y sentido. Entonces, por lo tanto, yo puedo expresar el vector aceleración como sus coordenadas cartesianas, que serían 1,29, perdón, no, lo voy a escribir todo junto a las unidades al final. 1,29 en R tongo menos 0,741 en teta tongo, y todo esto en metros por segundo cuadrado. Esa sería una opción, ¿sí? Porque aquí estamos reportando la aceleración total como un vector. La otra opción sería reportarlo con su módulo y ángulo, ¿sí? Entonces, si es que yo quisiera reportar el ángulo, lo podría hacer, por ejemplo, decir que está un ángulo alfa hacia, o sea, como desde el radio, o podría hacerlo con un ángulo beta desde la tangente, como me salga más fácil, ¿sí? Y esto es parecido a lo que hicieron en el control ayer, ¿sí? Calcular módulo y el ángulo, ¿sí? Pero la verdad es que si es que no me dicen repórtelo con módulo y ángulo, entonces basta con que yo lo reporte de esta manera, ¿sí? Lo reporte en su forma vectorial, ¿sí? Eso era el ejercicio en verdad, decir que la aceleración total es la suma de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, ¿sí? ¿Dudas? Profe. Puede hacer un repaso del ejercicio, del curso, ¿de qué quiere el repaso? Puedo subir un poquito. Espérenme, denme un segundo porque se me está apagando la tablet. No sé si se dieron cuenta. Entonces, déjenme enchufarla. Ahora sí que sí. Ya, recapitulemos entonces. Eso es lo que quiere Camilo. Ya, ahora entiendo. Ya, entonces voy a subir desde el principio. Teníamos una vista superior del tren, del movimiento del tren. Y en esta vista superior, entonces nosotros pudimos ver que el tren estaba bajando su velocidad desde 90 kilómetros por hora hasta 50 kilómetros por hora, en una razón constante, o sea, con una aceleración tangencial constante, ¿sí? Entonces, lo que teníamos en este caso, lo primero que hicimos fue ver la aceleración tangencial, ¿sí? Y la aceleración tangencial, nos habíamos equivocado, pero le cambiamos el signo rápidamente, que la aceleración tangencial es el cambio de la velocidad. Entonces pasó desde los 90 kilómetros por hora que llevaba hasta los 50, o sea, 50 menos 90, dividido en el tiempo que le tardó a hacer eso, ¿sí? Con eso encontramos que, en verdad, el cambio que estaba produciéndose en la rapidez era de 0,74, 0,71 metros por segundo cuadrado. Eso es cuánto estaba cambiando la rapidez del movimiento, ¿sí? Entonces estaba disminuyendo en 0,741 metros por segundo cada segundo. Eso era lo que estaba pasando. Y esa fue la aceleración tangencial, donde vimos que el signo menos representa que esta aceleración es contraria a la velocidad y que por lo tanto se está disminuyendo la rapidez. Entonces eso, si lo escribíamos vectorial, lo podíamos escribir como menos 0,741 teta tongo, que significa que es de módulo 0,741 en la dirección de menos teta tongo, ¿sí? O sea, contraria a la dirección teta tongo, que era la del movimiento en este caso, ¿sí? Para la aceleración centrípeta, nosotros vimos que el módulo de la aceleración centrípeta está dado por la rapidez al cuadrado dividido en el radio. Pero esto es para algún instante de tiempo en específico, ¿sí? Porque la rapidez en este caso iba cambiando. Entonces yo tengo que ver en algún instante específico en el que voy a calcular la aceleración centrípeta. Entonces vimos que la aceleración centrípeta era 50 kilómetros por hora al cuadrado dividido en los 15 metros, ¿sí? La velocidad, la rapidez que llevaba en el instante de tiempo que el ejercicio nos pedía, dividido en el radio. Lo calculamos en unidades que no tenían sentido, después nos dimos cuenta, así que cambiamos las unidades y nos dimos cuenta que por cifras significativas la aceleración centrípeta se reportaba como 1,29 metros por segundo cuadrado,
¿sí? Esto significa que nosotros estábamos tirando hacia el centro para poder cambiar la velocidad con un módulo de 1,29 metros por segundo al cuadrado. Y si lo quiero escribir como vectorial, entonces yo lo que estoy diciendo es que la aceleración centrípeta tiene como módulo 1,29 y en la dirección de más R tongo, por cómo teníamos puesto el sistema de referencia. El R tongo era radial y por lo tanto me queda hacia el centro, y eso es lo que sabemos que es la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro de la circunferencia. Entonces después hicimos un dibujito para ver cómo es que nos quedaba este vector aceleración, y la verdad es que nos queda, en la dirección del movimiento era hacia acá, porque era tangencial, y en este caso la aceleración nos está quedando apuntando hacia el centro, pero un poquito hacia atrás porque estaba disminuyendo el módulo de la rapidez. ¿Sí? Y entonces lo podíamos reportar finalmente como una cierta componente en R tongo y una cierta componente en teta tongo, que son la aceleración centrípeta y la tangencial, todo en metros por segundo al cuadrado. Ese es el resumen de lo que hicimos. Leo sus dudas. ¿Siempre se reporta como R y luego teta? La verdad es que en estos movimientos circulares sí, es lo más conveniente, ¿sí? Porque si no uno tendría que ver el X y el Y, pero el X y el Y dependen del instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo más cómodo es siempre reportar lo que es radial y lo que es tangencial, y por eso ocupamos el R y el teta. Segunda duda, profe, ¿la aceleración centrípeta siempre se calcula con la velocidad final? No, la aceleración centrípeta se calcula en un cierto instante de tiempo. Y en este problema nos decían, calcule la aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza los 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero por eso reemplazamos el 50 kilómetros por hora. ¿Sí? No es que haya sido con la velocidad final. ¿Sí? Solamente era porque el enunciado lo planteaba de esa manera. Si nos dice calcule la aceleración centrípeta cuando el tren llevaba, no sé, 30 kilómetros por hora, entonces la rapidez que hubiéramos tenido que reemplazar era 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Y Rocío, profe, ¿y no lo podía haber escrito los positivos en el primer cuadrante? No entendí. Como que hubiera cambiado la dirección de teta tongo. ¿A eso te refieres? Ah, ya. La verdad es que sí, podría haberlo hecho, pero eso quiere, para claro, está en el tercer cuadrante, no, está en el segundo cuadrante, ¿sí? Porque tienes que girar el dibujo y ver que aquí, esta es la zona donde están todos positivos, ¿sí? Y entonces esta es la zona donde tengo el R positivo y el teta negativo, ¿sí? Bueno, pero eso es una lecera. Y la verdad es que sí, podría haberlo hecho para reportar la aceleración como todo positivo, pero nos complica ver entonces, tiene que ser muy claro el diagrama inicial para ver hacia dónde estás poniendo los tetatongos, porque en general lo que uno hace es ocupar el tetatongo en la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces, como en este caso nosotros estábamos pensando que el tren se movía de aquí para allá, entonces la verdad es que nosotros estamos pensando que el tetatongo va en ese sentido como antihorario. ¿Sí? Entonces, la verdad es que depende. Yo puedo cambiar eso al gusto del consumidor, pero tengo que ser consistente simplemente porque, no sé, si después me preguntaran la velocidad, entonces la velocidad me quedaría en menos tetatongo, ¿sí? Porque sería contraria a cómo tienes definido el vector. ¿Sí? Todo se puede hacer, ¿sí? Solamente es ver si es que las cosas se complican o se simplifican. ¿Sí? Eso. Bueno, entonces, dicho este ejercicio, les voy a dar el recreo y cuando volvemos vamos a ver si alcanzo a hacer el otro ejemplo que les tenía planteado o si ya pueden llegar los ayudantes, ¿sí? Así que vámonos a recreo. Volvimos, chicos. ¿Disfrutaron el recreo o no? Al menos para descansar y no sé, incorporar todos los conocimientos del ejercicio anterior, porque de acuerdo a la encuesta tengo 10 personas que estaban sobreviviendo, ni sobreviviendo. ¿Sí? Al menos nadie me puso que no estaba entendiendo nada, lo cual me alegro, pero la verdad es que no sé si me están mintiendo o no, porque contestó muy poca gente. Les voy a compartir los resultados. Pero contestaron 29 personas de los 50 que deberían haber. Sí, no sé dónde están todos. Así que
de los 39 que tenemos, 29 contestaron y al menos parece que me iban siguiendo. ¿Sí? Entonces, la verdad es que les quería contar que estas cosas de movimiento circular creo que no las vamos a alcanzar a evaluar de manera independiente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? A que en verdad si empezamos a sacar la cuenta, el próximo control de física sería después del receso de diciembre, y para esas alturas ya vamos a haber empezado a ver dinámica. Entonces, y la prueba, ¿para qué hablar? Pues a finales de diciembre. Entonces, esta materia, en verdad, lo más probable es que la evaluemos como parte de dinámica, porque nosotros luego de esto, esta es como la básica, lo básico de aceleraciones, pero la verdad es que nosotros después vamos a incorporar dinámica en esto del movimiento circular, y ahí ya va a quedar como completamente estudiado, y probablemente eso sea lo que o sea, lo que evaluemos. ¿Sí? Entonces, la verdad es que lo más importante de esta parte es que ustedes entiendan que hay dos tipos de aceleraciones, y que por lo tanto la aceleración total podría apuntar en una dirección rara, que no es ni la tangente ni la radial, sino que es algo ahí intermedio, porque es la suma de la aceleración radial o centrípeta con la aceleración tangencial. ¿Sí? Eso es lo esencial. ¿Sí? Entonces, para toda la gente que estaba en Y sobreviviendo, quizás el ejercicio no les aclaró la película, pero lo importante es que se queden con esa idea. ¿Sí? Y de ahí yo creo que lo más probable es que cuando veamos dinámica les quede mucho más claro de por qué se producen estas cosas. ¿Sí? Así que eso. ¿Solo tenemos dos pruebas de física? Sí, son solo dos. Una, la que tuvimos, y una el 30 de diciembre. ¿Sí? Anhelado receso, ¿cierto? Sí, demasiado anhelado. Dinámica es en 3 dimensiones, a veces. ¿Sí? La mayoría de las veces no, pero de hecho cuando veamos movimiento circular, sí, va a ser en 3 dimensiones. ¿Sí? Así que ahí van a tener que sacar toda su abstracción para poder imaginar todas estas cosas. ¿Alcanzaremos a ver el otro ejercicio? Sí, vamos a verlo al tiro. Sí, así que lo vamos a ver ahora. Y este es mucho más cortito. De hecho, quizás deberíamos haber hecho este primero para que se aclarara, pero la verdad es que no sabía si iba a alcanzar, entonces por eso dejé el otro primero, que era mucho más completo. ¿Sí? Entonces vámonos al ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio dice: conforme se separan los cohetes propulsores, ¿sí?, los astronautas del transbordador espacial sienten una aceleración de hasta 3G. ¿Sí? Esto es algo muy común de escuchar en cosas como de astronautas y de la NASA y cosas así, que se experimentan aceleraciones que las miden en cantidades de G, por ejemplo, 2G, 3G, 10G. Eso significa que en verdad es como para poder tener una referencia de si la aceleración es como qué tanto es en comparación a la aceleración de gravedad. Entonces, en este caso, cuando el transbordador espacial va despegando a toda velocidad, los astronautas lo que nos están diciendo es que experimentan una aceleración de 3G, o sea, 3 multiplicado por 9,8. ¿Sí? Eso sería casi 33 por 9,8, 29,4. ¿Sí? Entonces, 29,4 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración que ellos experimentan. ¿Sí? Lo cual es harto, porque es como estar en un planeta donde normalmente estamos con una aceleración G, pero que de alguna manera el planeta fuera más grande, no sé, como Júpiter, no sé, de alguna otra manera más grande, y la aceleración de gravedad entonces incrementara y fuera el triple de la que tenemos actualmente. ¿Sí? Entonces, esta es la aceleración que ellos experimentan. Pero para el entrenamiento, entonces lo que los astronautas hacen para poder entrenarse y saber soportar estas aceleraciones, porque la verdad es que son tan drásticas y en muy poco tiempo, que producen efectos en nuestro cuerpo, porque uno no está acostumbrado a experimentar aceleraciones tan grandes, ¿sí? No sé si les ha pasado, si son medio sensibles de la guata, cuando uno anda en avión, por ejemplo, y el avión despega, tiene mucha más aceleración de la que uno está acostumbrado, ¿sí? Porque uno cuando anda en auto, por ejemplo, el auto ya acelera en el semáforo y frena, no sé, para parar, pero las aceleraciones nunca son tan grandes porque los autos se demoran en alcanzar altas velocidades. En cambio, un avión, por ejemplo, pasa de estar en reposo a estar a 300 kilómetros por hora, más o menos, que es cuando despegan, en el largo de la pista de aterrizaje. O sea, se pegan así acelerador a fondo, y la verdad es que uno, si es que es medio sensible de la guata, hasta se puede marear en esos momentos, ¿sí? Y esos son algunos de los efectos como fisiológicos que puede producir la aceleración,
¿sí? Y imagínense los astronautas, no sé si ustedes han visto películas, pero en general quedan hasta inconscientes, ¿sí? Con las grandes aceleraciones que se producen, y es terrible porque tienen que manejar la nave, pero están inconscientes, entonces es como, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces por eso es que los astronautas se entrenan para estas cosas. Y en particular, para poder entrenarse para esto de la aceleración G, lo que hacen es que montan un dispositivo en el que experimentan tal aceleración como una aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? En específico, el astronauta se sujeta con firmeza al extremo de un brazo mecánico, ¿sí? En general como que lo ponen parado y como que lo amarran con correa y lo hacen girar con una rapidez constante en un círculo horizontal, ¿sí? Entonces está el círculo horizontal, lo agarran y es como si lo amarraran al tagada y luego lo hicieran girar así a toda velocidad. Entonces, lo que nos piden en este caso es determinar la rapidez de rotación, y ojo, esta es la parte interesante de este ejercicio, que nos piden determinar la rapidez de rotación en revoluciones por segundo, que es algo que no hemos hablado, ¿sí? Entonces, por eso era interesante este ejercicio, porque las revoluciones es otra manera como bonita de decir vueltas, ¿sí? Entonces lo que queremos encontrar es la rapidez de rotación en unidades de vueltas por segundo, o sea, cuántas vueltas tiene que estar dando este círculo en cada segundo para que se experimente una aceleración de 3G. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Determine la rapidez de rotación en revoluciones por segundo requerida para dar a un astronauta tal aceleración, las 3G, mientras está en movimiento circular con radio de 9,45 metros. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Que Daniela nos dice, he visto esos videos en YouTube donde los exponen a esas aceleraciones, son horribles. Sí, yo de verdad admiro a los astronautas porque se exponen a muchas cosas y en verdad es muy dañino para su cuerpo, como que tiene muchos efectos más que solo marearse, ¿sí? Llegan a quedar aturdidos, ¿sí? Entonces, veamos cómo es que hacemos este ejercicio, ¿sí? Si se fijan, este ejercicio tiene la simpleza de que nos dicen que se hace girar con rapidez constante, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a estar trabajando con un ejercicio un poquito más simple porque estamos en el caso en donde solamente tenemos cambio en la dirección, o sea, solamente se nos va a presentar una aceleración centrípeta, pero no una aceleración tangencial, ¿sí? Porque va con rapidez constante, la rapidez no va variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Ya, entonces, lo que tenemos, partamos por el dibujo, tenemos un círculo, ¿sí? Si es que yo lo miro desde arriba, de nuevo vamos a hacer la vista superior, tenemos un círculo aquí, que es donde está girando este caballero, y tiene un brazo mecánico, entonces aquí está el brazo mecánico y aquí está amarrado el astronauta. Le vemos la pura cabeza, ¿sí? Porque está mirado desde arriba, entonces esta es la cabeza del astronauta. Ahora tiene pelo, ¿sí? Entonces, este es su pelo y el astronauta está girando, ¿sí? Esto tiene un radio conocido de, no me acuerdo, 9,45 metros, y esto va a estar girando. Supongamos que gira hacia acá, ¿sí? Entonces esta va a ser la velocidad inicial, le podríamos llamar, pero en verdad es la velocidad que lleva a lo largo de todo el movimiento, ¿sí? Entonces, veamos cómo lo hacemos, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer, anotemos lo que queremos. Queremos que la aceleración centrípeta que experimenta este astronauta sea 3G, ¿sí? Eso es lo que queremos lograr. Entonces, tenemos que ver cuál es la rapidez con la que tenemos que hacerlo girar, ¿sí? Entonces, la aceleración centrípeta tiene que ser 3G. Entonces, esto es mucho más sencillo porque si queremos que la aceleración centrípeta sea 3G, veamos cómo es que se escribe la aceleración centrípeta. Entonces, como la aceleración centrípeta, ay, que escribo feo, por Dios, la aceleración centrípeta está dada por la aceleración centrípeta. Nosotros sabemos por cómo está definida, por la demostración que hicimos el lunes, que esto es la rapidez que lleva al cuadrado dividido en el radio. ¿Sí? Lo escribo en un cuadrado para que se note que esto es la ecuación como oficial. ¿Sí? Aquí no hemos reemplazado nada aún del ejercicio. Entonces, como en este caso, ¿ven que ando tonta? En este caso, se mueve con rapidez constante,
Entonces, la verdad es que la velocidad en cualquier instante de tiempo va a ser V0, ¿sí? Va a ser la misma rapidez inicial con la que partió. Ojo que lo tengo mal escrito, porque hasta este momento estoy diciendo la velocidad, el vector velocidad, es igual a V0, que es un número, ¿sí? Entonces, lo que me falta es decir que esto siempre va a ser en la dirección de teta tongo, pero no había puesto ese teta tongo porque no he puesto el sistema de referencia. Entonces vamos a poner el sistema de referencia. Como se está moviendo en sentido antihorario, vamos a poner el teta tongo hacia allá, perdón, voy a poner el eje teta hacia allá y el eje radial lo voy a poner hacia el centro, ¿sí? Entonces, en este caso, yo sé que la velocidad en cualquier instante de tiempo siempre vale V0, ¿sí? Que es la rapidez con la que se estaba moviendo inicialmente, que en verdad es la misma porque todo el rato se mueve con rapidez constante, ¿sí? Entonces, yo podría calcular que la aceleración centrípeta para cualquier instante de tiempo es única, ¿sí? O sea, siempre vale lo mismo, ¿sí? Y la aceleración centrípeta, de hecho, si la queremos escribir como vector, sería de esta manera, ¿sí? Porque la aceleración centrípeta vectorialmente es un cierto valor constante que apunta radialmente hacia el centro, ¿sí? Y por lo tanto, entonces la aceleración centrípeta sería esto, y por lo tanto, yo podría escribir el módulo de la aceleración centrípeta como la rapidez con la que está girando, que vendría siendo V0, ¿sí? Que sería el módulo de la velocidad, por eso escribo solamente el V0, al cuadrado dividido en el radio, que sabemos que está dado por el ejercicio, ¿sí? Y esto yo quiero que sea igual a 3G, ¿sí? Que módulo sea igual a 3 veces la aceleración de gravedad. Entonces, la verdad es que si analizamos qué cosas conocemos de aquí, el radio es conocido, G es conocido, el 3 es conocido, y en verdad lo único que no conocemos es esa velocidad, esa rapidez inicial o rapidez con la que tiene que estar girando, ¿sí? Entonces, veamos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar el V0 y nos va a quedar que esto es 3G por el radio, raíz de eso, ¿sí? Y esta sería la rapidez con la que tiene que girar. Pero no es esto lo que nos preguntaban, ¿sí? Porque nos piden la rapidez, efectivamente, pero en revoluciones por segundo, ¿sí? Entonces, para poder ver eso, ¿cómo es que hacemos eso? Yo los invito a preguntarnos qué es lo que significa recorrer una vuelta, ¿sí? Entonces, la verdad es que primero saquemos este número, porque creo que en este ejemplo en particular es más útil ver los números y así darse cuenta de qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos ver que V0 va a ser igual a la raíz de 3 veces por el radio, 9,45 metros, por G, por 9,8 metros partido segundo cuadrado, ¿sí? Si se fijan, la unidad nos va a quedar adentro de la raíz, metros cuadrados dividido segundo cuadrado, y entonces cuando saque la raíz me va a quedar en metros por segundo. 3 por 9,45 por 9,8 me queda en 277,83 metros por segundo. Y de acuerdo a las cifras significativas, ¿cómo debería yo reportar esto? Me dieron, el único dato numérico que tenemos es el radio, que es 9,45. ¿Cómo reporto esto? Perfecto. ¡Ay! Hay conflicto. A ver, Cameron, ¿a quién le cree? Tienes toda la razón, no le saqué la raíz. ¿O sí? A ver, no saqué la raíz. Tienes razón, ¿sí? No, entonces olvídenlo, ¿sí? Porque esto es 3,90, lo voy a hacer de nuevo, 3,95 por 3 por 9,8 y es la raíz de todo esto y eso me da, claro, me da 10,77636302 metros por segundo. Ahora sí la pregunta, sí, los dos estaban mal. Entonces, ¿cómo reporto esta rapidez? De acuerdo al ejercicio. Ahora sí, Alan dice 10,8. ¿Quién da más? 10,8, 10,8. ¿Están de acuerdo? Cerrémoslo entonces en 10,8.
metros por segundo. ¿Sí? 3 cifras significativas y tengo que mirar la que sigue. En este caso, como es un 7, aproximo a 10,8. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí, Catalina? A mí lo de adentro de la raíz, o sea, cuando saco la raíz no me da 10 como eso. ¿No? Me da 16,668. 3 por 9,45 por 9,8. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Te quedó el 2,7783, que es lo que da dentro de la raíz? O Y sea, eso... multipliqué el 3 por 9,45 por 9,8 y a eso le apliqué a raíz. Y eso me da 277,83. Tienes razón. Y a eso aplicada raíz me da 16, 9,45 por 9,8. Y la raíz de todo esto... Sí, tienes razón, yo metí el dedito mal. ¿Sí? Entonces, en la calculadora metí mal el dedito y esto me da entonces 16,668233326. Ahora sí, ¿ya? Y entonces, en este caso, tal como estábamos diciendo, con 3 cifras significativas cerraríamos en 16,7 metros por segundo. ¿Sí? Ahora sí, gracias chiquillos por haber calculado el número y no haberme creído solamente. ¿Sí? Entonces esta sería la rapidez inicial y a ver si en un minuto vemos cómo es que lo hacemos, porque nos estaban pidiendo revoluciones por minuto. Esta rapidez significa que está recorriendo 16,7 metros en cada segundo, ¿sí? Y a lo que nosotros nos están pidiendo es cuántas revoluciones está dando por cada segundo. Entonces, veamos que dar una vuelta, ¿cuánta distancia es? ¿Cómo podría yo calcular cuánta distancia recorro en dar una vuelta? Con el perímetro, ¿sí? Entonces yo podría decir que dar una vuelta es lo mismo que recorrer un perímetro, ¿sí? Entonces un perímetro, en este caso, el perímetro está dado por 2pi por el radio, y en este caso sería 2pi por el 9,45 metros. Ay, 45 metros, ¿sí? Entonces un perímetro sería 2 por pi, 2 por pi, 2 por pi, ahora sí, 2 por pi por 9,45, y esto me da 59,3761011,5, ¿sí? Entonces, dar una vuelta significa recorrer 59,376, etcétera, metros, ¿sí? Y en este caso estamos diciendo que recorre 16,7 metros en cada segundo. Entonces, yo esperaría que está recorriendo menos de una vuelta por segundo, porque una vuelta son 59 y está recorriendo solo 16. Entonces, lo que yo podría hacer para poder ver, entonces, para ver cuántas vueltas da por segundo, dividamos estos valores, ¿sí? Porque una vuelta es 59,37. Entonces, qué porcentaje de la vuelta o qué fracción de la vuelta es los 16,7 metros que está recorriendo, ¿sí? Entonces, podemos ver que 59,3761011,5, no voy a cortarle los decimales, dividido en los 16,7, esto me va a dar la fracción de vuelta. ¿Cuántas vueltas está dando? Fracción de vuelta, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo ver que si divido esto en 16,7, me queda... Lo hice mal. Ah, no. Espérenme. No, pues queríamos verlo al revés. Queremos ver el 16,7, ¿qué fracción es de la vuelta total? Entonces, 16,7 del 59,37, 376, etcétera. ¿Sí? Y eso nos va a dar qué fracción de vuelta estamos dando, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos 16,7 dividido en los 59,376, y eso me da 0,28. 12,584209, ¿sí? Entonces, esta sería la fracción de vuelta. Esta es la cantidad
de vueltas que recorre en un segundo. Entonces, si es que yo quisiera ahora reportar mi resultado, lo que yo estoy diciendo es, por lo tanto, vamos a resumir aquí, por lo tanto, recorre 0,281 vueltas en un segundo. Es decir, eso es lo mismo que decir que la rapidez con la que está girando es 0,281 revoluciones por segundo, RPS, ¿sí? Entonces, ahora le contesto a Verónica y Camilo, que no era Verónica, era alguien que me dijo al principio esto del periodo y de la frecuencia. La verdad es que yo no voy a introducir esos términos por ahora, ¿sí? La verdad es que esto lo podemos pensar solamente con lógica, ¿sí? Nosotros veíamos que, para recapitular, la velocidad con la que estaba recorriendo era 16,7 metros por segundo, y lo que hicimos fue pensar, ok, si recorre 16,7 metros en cada segundo, entonces, ¿cuántas vueltas recorre? Una vuelta, calculamos el perímetro del círculo, era 59,37, y eso quiere decir que entonces lo que teníamos que ver para ver cuántas vueltas recorría en un segundo era ver qué fracción de la vuelta era el 16,7 del 59. Entonces, en ese caso vimos que esto nos dio 0,28 y por lo tanto concluimos que recorría 0,28 vueltas en un segundo. Es decir, su rapidez se podía expresar como 0,281 RPS, revoluciones por segundo, acordándonos que revolución es lo mismo que vuelta, ¿sí? Eso, ¿sí? ¿Alguna duda? Me pasé en la hora, lo sé. ¿Sí? Entonces, para cerrar la clase, hoy día vimos la aceleración tangencial que nos había quedado pendiente, que tiene que ver con cómo es que hacemos variar la rapidez dentro del movimiento circular, y que en verdad es la aceleración que conocemos, la que hemos trabajado todo el rato, y vimos dos ejemplos de movimiento circular para ilustrar mejor esto, pero que si es que no les aclaró la película, entonces quédense tranquilos porque debería aclarárseles mucho mejor cuando empecemos a ver dinámica, cuando entendamos de dónde vienen estas cosas, de dónde viene el movimiento, ¿sí? Entonces con esto terminamos la clase, muchas gracias por haber asistido, pero no se retiren porque, como les había dicho al principio, los ayudantes vienen para hablar con ustedes, ¿sí? Así que eso.